Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Hacía bastante tiempo que no grababa un vídeo, principalmente porque he pasado por una operación. Aquellos que no lo sepáis, no me importa contarlo porque, bueno, es una cosa de mi vida privada, pero a fin de cuentas aquí se ha creado una comunidad muy bonita y hay confianza suficiente. Durante los últimos meses del año pasado, es decir, de hace un mes, me operaron tuve una histerectomía, me extirparon el útero por unos tumores que tenía que eran benignos pero que me causaban sangrados durante la menstruación. Entonces tenía un problema metabólico grave que llevaba arrastrando durante bastante tiempo y bueno, al final esa era la única solución y bueno, por suerte fue todo bien, pero en fin, fue una apertura de cesárea y entonces pues la cicatriz y demás tiene su tiempo para recuperarse y ese ha sido, entre otros motivos, por los que entre que estaba mal y demás, pues no he estado grabando contenido. También es verdad que he estado muy enfocada en el tema de lecturas de tarot, que es principalmente a lo que yo me dedico, que es echar las cartas a la gente, aunque sea online, ¿no? Abajo también en la descripción aparece mi página web y toda la información si queréis leer las cartas conmigo. Pero bueno, aquí hemos venido hoy a hablar de la templanza. Quería recuperar la serie de vídeos de conversaciones con mis arcanos, porque sé que me faltan arcanos, me faltan triunfos por explicar y quiero terminar esa sección, aunque sea lentamente, aunque luego vaya intercalando vídeos de otro tipo. Entonces, en el caso del vídeo de hoy, simplemente recordaros que en esta lista de reproducción que aparece aquí arriba ahora mismo, vais a ver que no son explicaciones de los triunfos, es decir, de los arcanos mayores del Marsella, per se, es decir, no es como un listado de palabras clave. Yo lo que suelo hacer es como reflexionar acerca de ese arcano, es decir, darle vueltas, dar una breve explicación de en qué consiste la carta, pero sobre todo dar vueltas alrededor de qué supone que esa alegoría o que esa imagen aparezca sobre la mesa. Entonces vais a ver que hay una parte del vídeo que intento describir un poco la carta, luego hago una comparación con la carta del Rider-Waite, ¿no? de la ilustradora Pamela Colman Smith, que es un poco la versión modernizada y el patrón que más se utiliza en el tarot, ¿no? Comparar si ambos triunfos coinciden o no en su iconografía, que a veces hay diferencias, y luego una breve reflexión de qué supone hoy en día que salga como la templanza sobre la mesa. Es decir, aquí no es una especie de vídeo curso, ¿no? Sobre en qué consiste el arcano. Para eso ya hay muchos cursos de tarot y ya sabéis que en general mi intento con este canal no es dar clases de tarot o cursos estándar de tarot, sino un poco de información sobre el Marsella y luego dar vueltas alrededor de los temas de la cartomancia moderna que a mí me obsesionan, como habréis podido ver en otros vídeos. Bueno, después de esta introducción, yendo un poco al hueso ya, voy a hablaros de la templanza, ¿no? de esta carta que tenéis aquí. Por supuesto, la templanza del Marsella. Como sabéis, esta carta forma parte de lo que se consideraba en el corpus cultural medieval las virtudes cardinales. Aquí arriba nuevamente aparece un vídeo sobre las virtudes cardinales que ya tiene unos años, que también está aquí en mi canal, sobre dónde explico yo estas virtudes, dónde están colocadas dentro del tarot, ¿no? Entonces, la templanza forma parte de las 4 virtudes cardinales, ¿no? Que son la justicia, la susodicha templanza, la fuerza o fortaleza y también la prudencia. En algunas barajas antiguas aún aparece la prudencia, pero bueno, en el Marsella, las barajas del siglo XVII, ya no aparece esta virtud dentro de la baraja. En contraposición, a modo de resumen, las virtudes cardinales también tenían las virtudes llamadas teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Estas segundas a veces han aparecido en algunos juegos de cartas, pero se sospecha o se cree, se barrunta que no aparecían en los juegos de cartas porque estas virtudes eran como demasiado importantes, demasiado graves, demasiado serias como para que aparecieran en ese formato, ¿no? Entonces, como os comentaba, la templanza aparece dentro del tarot y forma parte de las virtudes cardinales, ¿no? ¿Qué son las virtudes? Pues las virtudes aparecen por primera vez
en el libro de Platón de la República, también es mencionado por Aristóteles y en general forma parte un poco como de una de las bases de la cultura occidental, y es cómo comportarse correctamente, cómo ser una buena persona o una persona recta, ¿no? Entonces hay una serie de ideas con mayúsculas que englobarían esas virtudes, ¿no? ese buen hacer. En el medievo, estas ideas, que se fueron recuperando especialmente en la Italia del siglo XV, donde aparecían ya las primeras referencias a la cultura clásica, ¿no? E incluso luego cristalizará en el neoplatonismo y en los estilos artísticos platerescos y renacentistas, ya se empieza a recuperar un poco de esa cultura clásica, ¿no? Lo que pasa es que se le da una vuelta, digamos, permeada por la historia y la cultura del medievo europeo, que no es otra que el catolicismo, ¿no? Concretamente el cristianismo y en específico la línea católica. Por tanto, nosotros no podemos entender la templanza sin esa visión medieval de la templanza. ¿Qué es la templanza? Bueno, pues aquí vemos una figura alada que sostiene dos copas y vierte un líquido de una copa sobre otra. Hay muy poco decorado, está prácticamente ocupando todo el espacio, solo se ve como un suelo de tierra y unas matas alrededor, pero principalmente toda la acción está centrada en la figura haciendo un volcado de líquido de un lado a otro, ¿no? Entonces, la templanza lo que nos viene a hablar es de el temple, pero no el temple como el punto medio, que es lo que se habla hoy en día en el tarot moderno, sino el temple como la moderación, como el recato. Por eso esta figura se sospecha que es un ángel, porque el ángel no está como tentado por los pecados o por las necesidades del cuerpo humano, ¿no? Entonces aparece una figura que no está tentada por los placeres de la carne y nos llama a la contención, a la moderación. Entonces, muchas veces esta carta se interpreta como el equilibrio, el punto medio, y en verdad eso es una evolución del concepto de este arcano que tendría más que ver con el concepto del Rider-Waite, ¿de acuerdo? Que es este ángel que sí que nos habla de unión de contrarios, de punto medio, de equilibrio, ¿no? De sangre fría. Pero, bueno, aquí hay otros elementos, ¿no? El ángel aparece mucho más con una iconografía moderna, tiene como una especie de diadema en la frente, hay un amanecer o un ocaso en las cartas. Siempre que hay este tipo de escenas en el Rider-Waite, habla también de momentos clave, ¿no? Como de iluminaciones, tiene un pie en el agua, lo que significa que hay que hacer un hincapié, ¿no? respecto a esto, a que es un sentimiento emocional, o sea que puede haber sentimientos emocionales, perdón, y hay narcisos, ¿no? Hay narcisos aquí. Cuando aparecen montañas también en esta iconografía muchas veces nos está hablando de que puede haber ciertas dificultades inherentes al proceso de encontrar el punto medio. Sin embargo, nuestra templanza marsellesa, nuestra templanza medieval, nos está hablando de una moderación de los placeres. Hay un dicho francés que dice algo así como verter, aguar el vino, ¿no? Entonces muchas veces se habla de que en esta carta lo que está haciendo la figura es ponerle agua al vino, es decir, aguar algo que podría ser muy intenso, que nos podría provocar pasiones, ¿no? Es decir, como vamos a rebajar las posibilidades de que nos vayamos de madre, ¿no? Entonces, muchas veces también las virtudes suelen ser figuras femeninas, ¿de acuerdo? La templanza es la única que no es una figura femenina humana al 100%. Como hemos dicho, es una figura de otro plano, es una figura alada, y esto es precisamente por el propio significado de la templanza, que nos llama a la contención, a alejarnos del pecado, a alejarnos de las posibilidades de un placer desbocado, de un placer hedonista. De ahí ese aguar el vino, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos la templanza, comparativamente con, por ejemplo, la justicia, que sería la virtud anterior, ¿no? Aquí vemos que ese equilibrio que en la justicia es tan mental, tan objetivo, aquí, ¿no? Estamos hablando más de algo que no se mide únicamente con la lógica y la mente. Estamos hablando de sentimientos, de emociones, de pulsiones.
Por tanto, la cultura católica, la cultura religiosa que imperaba en la Italia medieval, que generó estas cartas y eventualmente en la Francia del siglo XVII, lo que nos está diciendo es: amigos, hay muchas cosas, muchos placeres que son en su ambigüedad seductores y por tanto nosotros debemos mantener la moderación, el temple. ¿Qué pasa hoy en día cuando nosotros vemos esta carta en una tirada? Normalmente nosotros pensamos, bueno, pues el punto medio, hay que tener moderación, pero no pensamos en esa visión como de contención, ¿no? Como de alejarnos de ese pecado. Sin embargo, en una lectura que, digamos, pretendemos que sea fiel a los significados originales, deberíamos tener en cuenta esta visión un poco más recatada de esa templanza, ¿no? De ese modera tus pasiones, modera tus impulsos, modera tus arrebatos y intenta ser alguien contemple, alguien templado. Hoy en día, y aquí es donde a mí me interesa ir, la templanza nos vendría muy bien, porque estamos viviendo una época como muy de extremos, muy de... Sin embargo, hay una cosa interesante, y es que en nuestra cultura, normalmente, cuando se describe a alguien templado, muchas veces se le confunde con alguien tibio, ¿no? Muchas veces pensamos en la templanza, ese punto medio, como ni frío ni calor, ¿no? Como ese punto en el que no nos estamos yendo ni a un lado ni a otro. Y entonces lo vemos a veces como algo negativo, ¿no? Esta persona es alguien tibio, pero alguien tibio como alguien que le falta como que tiene agua en las venas, ¿no? Nunca mejor dicho, en vez de sangre, ¿no? Como alguien que le falta esa pulsión, ese ir para adelante, ese nervio, ¿no? Y lo vemos como algo negativo. Entonces, para mí, en mi opinión, sería interesante darle una vuelta a esto, porque cuando nos aparece la templanza y nosotros tenemos como ese corpus cultural de nuestros tiempos, donde pensamos que alguien tibio es alguien que no se moja, es alguien que no se compromete, es alguien que no muestra, ¿no?, sus extremos y su parte como más espontánea, pero que tampoco parece que se case con nadie, en el sentido de alguien tibio es alguien que sopesa, ¿no?, que pondera cosas y por tanto no acaba de defender una causa o posicionarse en un lugar, ¿no? Es más bien esa templanza alguien que intenta encontrarle los pros y los contras a todo, ¿no? Sería más esa unión de contrarios de lo que habla esta carta, que es un poco más la visión moderna. Hoy en día muchos tarotistas hablan de la templanza como esa unión de contrarios, ese punto medio, pero no hay esa voluntad de contención. ¿Por qué? Precisamente porque esa voluntad de contención, esa tibieza, nosotros en nuestra cultura actual muchas veces la consideramos como algo negativo. Sin embargo, si recuperáramos ese conocimiento, dejando de lado todas las cuestiones pacatas, es decir, dejando de lado ese puritanismo que nos dice que no disfrutemos de los placeres terrenales y corporales porque son pecado, ¿de acuerdo? Si nosotros apartamos esa visión de la templanza, que en el fondo es un poco la conformación estructural de la misma, porque sí que hay cierto pudor, sí que hay cierto recato. Esta figura es un ángel, no es un ser humano. Entonces, si nosotros pensamos en esta carta hoy en día, cuando nosotros interpretemos y lo hacemos desde un punto de vista histórico, nunca podemos dejar de lado el hecho de que existe esa moderación. Y tenemos que revisar, creo yo, ese concepto, ¿no?, de ¿por qué lo tibio? ¿Por qué ser tibio? ¿Por qué estar en el punto medio es algo mal visto, ¿no? Cuando muchas veces puede ser, digamos, una causa de madurez, incluso de acierto. A mí me interesaría que practicarais la templanza en vuestras lecturas, haciendo prácticas, aunque sea para vosotros, pensando en ella como en esa moderación. No tanto el punto del medio y tal, sino como, espera, baja los ánimos, baja el impulso, baja el nervio. Intenta temperar tus pasiones, intenta moderarte y contenerte en tus arrebatos. Porque veréis que la presencia de esta figura en la mesa cambia muchísimo con ese matiz. Cambia muchísimo con ese matiz. Entonces os animo a hacerlo, os animo a probarlo, a ver cómo cambian las lecturas, esa visión de moderación, de contención. Y, por supuesto, sería interesante también revisar ese concepto un poco puritano, ¿no?, de esa figura, como que no se vea apelada por los placeres de la carne y demás. Otra cosa interesante, a modo de curiosidad,
pero bueno, os la dejo como regalito, ya que si habéis llegado hasta aquí, que ya es bastante con mis chapas, pues os lo dejo a modo de regalito, y es que la templanza está en el número 14, ¿no? Dentro el tarot de Marsella, y muchas veces se plantea que sabemos que muchos triunfos han cambiado de posición a lo largo de los siglos, o incluso dependiendo del modelo de baraja con el que trabajemos. Sin embargo, se baraja la posibilidad de que esta figura se mantenga después de la muerte, precisamente para mantener a la muerte en el número 13, como el número que le corresponde, ¿no?, a esa carta. Entonces, no sería tanto esa visión que hay hoy en día de que la templanza o ese punto medio es como buscar una especie de alejamiento de las intensidades de la muerte y ponerle como un poco de sentido común a todo ese proceso mortal, ¿no?, que a veces se habla así desde el tarot moderno, sino sería más bien por la voluntad específica de mantener a la muerte, o sea, al arcano 13 en ese número precisamente, ¿no?, a la parca, porque tenía importancia la numerología, como entendido como un número de mala suerte, ¿no? Por ejemplo, aquí en España nosotros tenemos el martes 13, ¿no?, que es como ese 13, creo que los anglosajones tienen el viernes 13, el 13 asociado a un número maldito, un número de mala suerte, y en el tarot ese tipo de supersticiones, ese tipo de cultura también se mantiene, y por eso la muerte está en esa posición y no lo ocupan otras cartas como esta carta de esta virtud cardinal. Entonces, os animo a trabajar con esta templanza desde esa visión un poco más medieval, un poco más frena tus pasiones, agua tu vino, dale un poquito, rebájalo e intenta ser alguien más tibio, no tan emocional. Y también cómo eso puede cambiar en las lecturas, también reflexionar esa parte cultural de por qué el ser alguien contemple, el ser alguien con el carácter necesario para controlar sus pasiones sin dejar que ellas le arrastren, hay veces que se ve como alguien cobarde o alguien que le falta arrojo o impulso, ¿no? Sería interesante que le diéramos una vueltecita a esto. Y nada, no quería hacer el vídeo muy largo porque hay veces que suelto rollos como de 200 años, espero que os haya gustado, espero que practiquéis con este triunfo, y nos vemos en el siguiente vídeo, que me gustaría enseñaros algunas cartitas, algunas barajitas que tengo nuevas, de estos últimos meses, porque claro, aquí hay una coleccionadora de barajitas de tarot un poco diógenes, y me hace ilusión enseñaros algunas porque sé que son barajas que no todos tenéis, que son raras. Me gustaría enseñaros de Marsella, pero también tengo algunas de Rider, y así pasar un buen rato y distraernos en este invierno tan frío. Y bueno, si estáis en otro lado, pues también disfrutar del calor. Cuidaros mucho y nos vemos en la próxima.